Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Benjamín Pérez Bravo y hoy les voy a hablar acerca de las vialidades. Comenzamos viendo este esquema en donde podemos ver la jerarquía que tenemos de las vialidades. Podemos ver que tenemos vías de acceso controlado, las cuales comprenden los viaductos y los anillos periféricos. También tenemos las vialidades primarias, las cuales son calzadas y avenidas principales. Tenemos vías secundarias, vías locales y vías peatonales que más adelante analizaremos y veremos cuáles son algunas de sus funciones principales. Continuamos con esta tabla en donde el autor Carlos Corral nos resume las normas acerca de la vialidad. En este caso veremos acerca de las velocidades de circulación. Las de acceso controlado vemos que son de las mayores kilometrajes, ya que van desde los 70 a los 90 kilómetros por hora. Las primarias de 50 a 70 kilómetros por hora y las secundarias de 30 a 50 kilómetros por hora. Y por último, las vialidades locales de 15 a 30 kilómetros por hora únicamente. Los demás aspectos los iremos viendo un poco más a detalle en la siguiente parte. Bueno, nosotros con la información que leímos del autor Carlos Corral hicimos esta tabla en donde tenemos que, por ejemplo, las vías de acceso controlado no cuentan con acceso a peatones, únicamente tienen acceso a automóviles, no se pueden hacer entre cruces de ningún tipo por lo mismo, porque estas son de uso exclusivo de automóviles y tampoco se puede pasar por aquí el transporte público. Ahora, pasamos a la vialidad primaria, en donde podemos ver que cuenta con acceso a peatones, cuenta con acceso a automóviles y se pueden hacer entrecruces, pero mucho ojo aquí, porque los entrecruces que se pueden hacer únicamente son con vialidades que tengan su misma jerarquía, es decir, con otras vialidades primarias. No se podrán hacer entrecruces con vialidades secundarias ni con vialidades locales. En este caso, aquí el transporte público, podemos ver que aquí sí puede pasar, pero no, es que este no es su función principal. Su función principal de este tipo de vías es la de conectar o vincular las calles colectoras, o sea, secundarias y las locales. Pasando a las siguientes, las vialidades secundarias sí cuentan con acceso a peatones, cuentan con acceso a automóviles, se pueden hacer entre cruces y se puede pasar el transporte público. De hecho, de sus funciones principales en este caso son conectar, no, son las de justamente que pase el transporte público y la de la distribución de distintos servicios. Y ya por último, en las vialidades locales, podemos ver que cuentan con acceso a peatones, con acceso a automóviles y no se pueden hacer entre cruces como tal, pero sí están conectadas con las calles secundarias. No pasa por aquí el transporte público porque estas son como su función principal es la de conectar las vialidades secundarias con los predios propiamente. Pasando a la siguiente parte, tenemos la clasificación de las vialidades por el ancho de sus calles. Vemos que van en el caso de acceso controlado de 60 a 90 metros, de 40 a 60 metros en vialidades primarias, en vialidades secundarias de 15 a 40 metros y en vialidades locales de 9 a 15 metros. Aquí hay que ver qué es una sección vial, ya que estos anchos de calle están muy relacionados con la sección vial. Una sección vial es un conjunto de elementos, no nada más es una sola cosa, o sea, no nada más es como la superficie por donde pasan los autos, sino que es esta superficie que se llama superficie de rodamiento, los márgenes de la superficie de rodamiento y los camillones o separadores. En el ejemplo que tenemos aquí abajo es una avenida primaria con un camellón óptimo. Más adelante veremos otros tipos. Como en estas son tipos para calles secundarias. En el primer ejemplo tenemos 2 carriles de circulación y en estacionamientos a ambos lados con camellones a los costados y un separador en el centro. Y así podemos tener distintas, tanto anchos como elementos que podemos meter en estas calles. Aquí sí tenemos bastante de donde agarrar. O por ejemplo, en las vialidades locales, en este caso, tenemos distintas formas.
Tenemos la clásica calle recta, la calle curva o las horquillas, pero incluso en horquillas hay distintos tipos de horquilla, ya que hay una horquilla de núcleo en donde hay algunos predios al centro y otros alrededor, o incluso horquilla con jardín. Tenemos intersecciones, pero incluso distintas intersecciones, ya sea en cruz o ya sea en T. Y tenemos en playa, pero estos también dependen de cómo notifiquemos nosotros. Y también los de retorno. Por eso, si nos podemos fijar, algunas son cerradas o simplemente regresan y por eso el transporte público no puede pasar por aquí. Ahora, pasando a otro tema, tenemos lo que es una red peatonal. Una red peatonal son corredores o calles exclusivas para el uso del peatón. Y con exclusivo nos da una clave, ya que las banquetas y los camellones no se consideran parte de esta red peatonal, sino que estas se consideran como una vialidad mixta, porque la intención de las redes peatonales es conectar un núcleo de servicios comunitarios con los predios, pero sin que el peatón tenga que interactuar con los vehículos y por ende le genera mayor seguridad al peatón. Ahora, también veremos este tema que es muy importante. El autor Carlos Corral y Becker nos hace un énfasis en este tema, ya que, por ejemplo, dice que debemos de diseñar entre cruces de tal forma en que generemos menos conflicto y por ende la probabilidad de accidente sea menos. En el primer ejemplo tenemos puntos de conflicto de un crucero de calles con dos sentidos, es decir, tienen dos calles y estas calles van tanto de izquierda a derecha como de arriba para abajo. Esto genera que haya 20 puntos de conflicto, a diferencia de lo que tenemos del otro lado, en donde las calles tienen un solo sentido, la que va para arriba, la que va a la derecha va a la derecha y la que va para abajo va para abajo. Y esto genera que nada más haya un solo punto de entrecruce y obviamente hay menor probabilidad. Ahora, tenemos las pendientes. En este caso, las pendientes tenemos distintas. Las para bicis son de 4 a 7%, para autos de 4 a 12%, y en el caso especiales hasta 12%. Ya por último, concluimos que podemos decir que las vialidades son un elemento muy importante para el diseño urbano. La eficiencia de las vialidades depende de muchas de sus características que vimos. Es necesario comprender sus conceptos para entender qué es una vialidad y la mayoría de las vialidades están enfocadas al uso de vehículos motorizados.